Educación básica y media superior. Pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde. Coyoacán Química y Modatelas presentan Foro D, el espacio donde nuestros invitados ofrecen información, experiencias, reflexiones y conocimiento de aquellos temas desconocidos y controversiales. Escúchanos todos los lunes y sábados en punto de las 11 de la mañana, aquí por Magnética FM. Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los productores, conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora XHAWD 101.3 Magnética FM. La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, saludándoles desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, desde Magnética en el 101.3 de FM. Les saluda Edgar Jiménez a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Y bueno, pues como siempre, traerle el acontecer de lo que está sucediendo en materia de ciencia, tecnología e innovación, los proyectos, las investigaciones, las actividades que promueven, impulsan y dan desarrollo desde la perspectiva científica, que es fundamental para cualquier sociedad. Pues aquí en San Luis Potosí, en la región, gracias a la comunidad de científicos y científicas que, bueno, el día a día no paran. Así, aquellos que estén ahorita en el periodo vacacional, pues bueno, tanto jóvenes, estudiantes, docentes y también pues gente de la iniciativa privada que se encuentre vacacionando, pues esperando que la pase bien. Cuídense mucho en las carreteras porque, bueno, pues sigue lloviendo en distintas partes del país y también aquí en San Luis Potosí no es la excepción. Cuídese mucho, por favor, respete la señalética, las indicaciones de las autoridades, sobre todo en materia de tránsito. Y bueno, pues a cuidarnos todo y a mantenernos informados. El día de hoy quiero decirle, bueno, platicaremos un proyecto por demás interesante y de alto impacto, en especial en la región huasteca, que bueno, pues tantos desafíos y retos presenta, y de verdad es que me da un gusto, alguien que ya tengo muchos años de conocer, alguien incansable de verdad, y bueno, desde la Facultad de Ciencias Químicas de la máxima casa de estudios, que bueno, el día de ayer ya iniciaron oficialmente su periodo vacacional. Pásenla bien y felicidades también a aquellos que, bueno, van a iniciar su ciclo en la máxima casa de estudios ya el próximo mes de agosto. Y bueno, pues nuestro invitadazo del día de hoy, me refiero al doctor Marco Antonio Sánchez Castillo, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP. Doctor, un gusto tenerlo aquí en el programa. Encantado de estar aquí con usted, con la audiencia. Es de verdad un gusto el poder compartir temas de ciencia, tecnología, desde un enfoque social y sobre todo para comunidades que tienen muchas necesidades. Entonces, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y pues listo para disfrutar de la siguiente hora. Así es, esta charla de una hora que se nos va a ir volando, doctor, y que sobre todo la gente sepa de lo que se hace en San Luis Potosí. Pero ante ello, bueno, pues sí me gustaría que arrancáramos, dar un poquito de contexto de lo que ha sido su vasta trayectoria, que bueno, ustedes medio tragaños, doctor, porque yo de los años que lo conozco, yo no ha cambiado, pero sobre todo desde lo que se hace en materia de investigación científica desde su trinchera y en la Facultad de Ciencias Químicas, que bueno, ha estado desde distintos ángulos impulsando el quehacer científico de la Universidad Autónoma, y bueno, pues platicarnos sobre ello para que precisamente entremos a un proyecto de alto impacto que está incidiendo precisamente en la zona huasteca. Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, pues de manera ininterrumpida estoy desde el 2004 en la Facultad de Ciencias Químicas, pues en cumplimiento de todas las funciones sustantivas de la institución, preferentemente la parte de docencia, la parte de investigación, la de vinculación y también la de gestión, que son muy importantes todas y cada una. Más recientemente, en los últimos años, quizás desde 2018, 2019, nosotros empezamos a focalizar nuestro interés profesional en torno a problemas nacionales, a problemáticas que son cotidianas, que han sido recurrentes en las últimas décadas y que reclaman urgentes soluciones que sean prácticas, que sean viables y sobre todo que se traduzcan realmente en algo práctico para la sociedad. Claro. Nosotros, desde nuestra perspectiva como ingenieros químicos de formación
y aprovechando pues la infraestructura y el perfil del personal académico de la Facultad de Ciencias Químicas, nos focalizamos en preguntarnos de qué forma podríamos nosotros contribuir a algunos aspectos que tenían que ver, por ejemplo, con energías, cómo satisfacer, por ejemplo, el desbalance de energía en algunos procesos productivos, preferentemente, digamos, el sector industrial o el sector de servicios en San Luis Potosí. Esa perspectiva fue evolucionando y después nos dimos cuenta nosotros de que el sector energético podría ser atendido a partir del uso de diversos tipos de residuos de carácter agroindustrial y de carácter postindustrial, que al ser residuos pues representaban un problema de contaminación y que a la vez podrían ser la puerta, una llave para encontrar la solución a los problemas de energía, encontrando fuentes alternas de energía distintas a las fuentes fósiles que tradicionalmente conocemos a partir del petróleo, del carbón o del gas natural. Y entonces nosotros nos preguntamos, atendiendo una tendencia internacional, bueno, ¿de qué forma, por ejemplo, los residuos de biomasa en el campo se pueden utilizar para generar energía? ¿O de qué forma los residuos industriales, como los plásticos, por ejemplo, se pueden utilizar para generar energía? Y el tema evolucionó después en un contexto muy favorable porque nos preguntamos que, pues, algunas de las problemas energéticos en México a partir de una reforma que hubo en 2015 y que se extendió hasta 2018, pues como que en el sector urbano esa necesidad estaba más o menos cubierta y había indicios de que había tecnologías que lo podían así resolver favorablemente, pero nos dimos cuenta que en el campo había una necesidad imperativa de transferir también ese tipo de procesos y ese tipo de iniciativas. Cómo en el campo se pueden utilizar energías alternativas para resolver necesidades muy elementales, sobre todo en zonas de alta marginación social y económica. Claro. Y entonces nosotros nos dimos a la tarea de visitar diferentes localidades aquí en el estado de San Luis Potosí. Visitamos en total 8 comunidades en las 4 diferentes regiones del estado. Y después, atendiendo a una nueva iniciativa del entonces Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnologías, el antiguo CONACYT, así es, pues identificamos cuáles eran las comunidades más vulnerables en San Luis Potosí que podían tener mayor necesidad o urgencia de apoyo en términos de resolver sus problemas energéticos. Entonces, pues, revisando la información disponible a nivel público, a nivel federal, nos dimos cuenta de que había comunidades en la Huasteca Potosina en donde sus índices de desarrollo social y económico eran muy bajos. Son zonas de alto nivel de pobreza, de alta pobreza. Y que si bien hay otras regiones y otras comunidades en el estado que tienen características similares, pues las más desprotegidas eran justamente los de la Huasteca Potosina. Las de la Huasteca. Entonces hicimos nosotros un trabajo de campo, un estudio preliminar, en donde visitamos diferentes comunidades. El punto donde nosotros llegamos, un tanto cuanto de manera circunstancial, pero yo diría muy favorable a la fecha, fue en el municipio de Tanlajas. Okay. Visitamos también el municipio de San Antonio, visitamos también Aquismón, visitamos también Xilitla. Y nos dimos cuenta de que en cada una de estas comunidades había diferentes sistemas productivos muy característicos de cada una de ellas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que esa zona huasteca, que es pues una zona muy rica en términos de ganadería y de agricultura para el estado, y que es una fuente de bienestar también para la sociedad potosina, pues en realidad tenía algunas áreas, algunas comunidades en donde ese desarrollo no se manifestaba, en donde había claras necesidades hasta de servicios públicos más elementales, y la energía era uno de ellos. Entonces hay muchas viviendas en estas comunidades en donde no hay agua, en donde no hay energía eléctrica, en donde no hay drenaje, en donde no hay higiene, en donde no hay seguridad, y si siguiera, pues podría enumerar una serie de problemáticas. Todo un dominó esto de desafíos. Exactamente. Es un dominó tremendo. Y bueno, pues hay que empezar por algún punto, ¿no? Claro. Entonces nosotros hicimos un diagnóstico, desarrollamos de hecho una estrategia para hacer diagnósticos comunitarios en donde involucramos a todos los miembros de la localidad, empezando obviamente por los productores, que era nuestro punto de contacto, de productos artesanales a base de los productos naturales que tienen. Por ejemplo, los de la caña de azúcar, que en su unidad productiva pues generan piloncillo, que es un endulzante típico, tradicional, del cual pues nuestro estado es un referente a nivel nacional. Entonces, ese tipo de productores nos alertó de cuáles eran algunas de sus necesidades.
y no solamente las de sus pequeñas unidades productivas que se conocen como trapiches, sino también de sus viviendas. Y nos dimos cuenta entonces pues de la urgente necesidad de que tienen aún en día de la energía eléctrica. Preferentemente. No hablo de la energía calorífica en este punto porque afortunadamente en esa región del estado hace mucho calor. Así es. Entonces eso agobia un poquito la necesidad de energía calorífica, digamos, para pues necesidades de aseo personal, por ejemplo. Porque pues con el calor que hace realmente es refrescante. Ya sale un agua, mejor agua fresquecita. Así es. Pero la necesidad de la energía eléctrica sí es vital para que ellos tengan mejor calidad de vida. Ya. En sus viviendas y sobre todo en las unidades productivas. Nada más quiero ejemplificar un caso. En la situación donde un productor de caña de azúcar, que es microproductor, que tiene una extensión de terreno menor a 1 hectárea y que cosecha su caña y luego la tiene que procesar para generar el piloncillo. Imagínense que tenga que trabajar a una condición de temperatura de 40 o 42 grados y una humedad de 60 u 80%. La locura, es inhumano, son condiciones inhumanas. Nosotros no teníamos conciencia hasta que un día nos tocó experimentar y pues... vivirlo, o sea... Solo un corto tiempo, esa condición tan drástica. Es realmente triste el darse cuenta de que tengan que trabajar en esas condiciones, porque de lo contrario no van a obtener un salario o un ingreso económico mínimo para sacar su día a día, porque ellos van al día. Ellos trabajan para obtener un recurso que es lo que consumen ese día y la mañana del siguiente, mientras hacen el siguiente proceso para la producción de piloncillo. Entonces, por ejemplo, sería fantástico que ellos tuvieran energía eléctrica en sus trapiches, para que entonces, en lugar de empezar a trabajar de cuando sale el sol a las 6:30, 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es lo que dura la jornada, pudieran ellos, por ejemplo, empezar a las 4 de la mañana. Que condiciones distintas. La luz ahí en esa unidad productiva para que entonces pudieran trabajar. O que tuvieran, por ejemplo, la oportunidad de tener un ventilador que les mitigara un poquito esa condición de calor. O que les diera, por ejemplo, la oportunidad de estar comunicados. Es curioso, pero ahí en el sistema donde nosotros pues convivimos con ellos, la comunicación se hace a través del WhatsApp. Entonces tienen el teléfono generalmente no tiene señal, pero el WhatsApp sí tiene señal. Entonces ellos se comunican mucho por el WhatsApp. Y entonces, por ejemplo, ellos nos dicen, es que me gustaría tener energía eléctrica para cargar mi teléfono. Para cargarlo, claro. O tienen, por ejemplo, el caso de la radio. Yo no entendía por qué el caso de la radio, pero es que hay una estación de radio en donde les comparten las noticias de la familia o de las comunidades en Náhuatl o en Tenec. Ya. Y entonces ellos lo sienten con un medio cercano de comunicación. No se sienten aislados cuando tienen el radio o tienen el teléfono. Y si tuvieran un ventilador y tuvieran, por ejemplo, la iluminación, entonces podrían trabajar cuando el sol no sale o cuando el sol se ha ocultado. Pero si no hay esa energía eléctrica, no hay esa posibilidad. Esa fue para mí uno de los retos que más me llamó la atención y en el cual nosotros decidimos armar un proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico y de incidencia social para poder atenderlo. Así es. Entonces en la convocatoria 2020, 2021, por ahí... En plena pandemia, doctor. En plena pandemia. Además, en plena pandemia. Que fue un reto mayúsculo. Sí, me imagino. La comunicación con las comunidades. Todos con cubrebocas, todos a una distancia prudente y todos con la incertidumbre de que nosotros éramos foráneos, íbamos a sus comunidades y podríamos traer algún problema. Claro, la reacción que pudiera haber de la comunidad. Entonces fue toda una experiencia en ese momento, ¿no? Pero muy favorable. Y finalmente pudimos establecer un proyecto en donde el objetivo era utilizar los residuos de las unidades productivas, de los trapiches, y los residuos de la comunidad para tratar de generar energía eléctrica para sus unidades productivas y para las viviendas. Déjeme ir rapidísimo un corte porque esto se está poniendo buenísimo. Estamos iniciando apenas La Voz de los Expertos. Estamos platicando con el doctor Marco Antonio Sánchez Castillo de la Facultad de Ciencias Químicas de la máxima casa de estudios. Estén disfrutando de las vacaciones aquí en compañía de Magnética en La Voz de los Expertos. Volvemos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites.
Es la hora 16:17. La temperatura 26 grados, 7 décimas. La humedad 44%. Llega a tus oídos Conscientemente, el espacio de salud mental sin tanto rollo. Soy Adrián Izar, psicólogo, y junto con expertos de primer nivel te hablaré de trastornos mentales, mitos, terapias y soluciones reales. Un programa fresco, científico y claro, donde preguntar no da miedo y entender es posible. Acompáñanos todos los lunes de 7 a 8 de la noche por Magnética 101.3 FM. Conscientemente, tu salud mental en las mejores mentes. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa: Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión Sección San Luis Potosí presentan Enlaces TIRT, un espacio cultural con contenido social, donde nuestro único objetivo es informar, entretener y aportar. Escúchanos cada viernes en punto de las 5 de la tarde, por la señal del 101.3 Magnética FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. De vuelta en La Voz de los Expertos. Y bueno, yo le quiero invitar a aquellos chavos que, bueno, pues están de vacaciones, jóvenes que están en bachillerato y, bueno, van a seguir todavía el próximo ciclo en bachillerato. El Coposí te invita a participar en la convocatoria ADA, Programa de Fomento en STEM más para adolescentes. Y bueno, por primera vez desde el 2018 en esta convocatoria también ya pueden participar jóvenes hombres. Así que, bueno, pues ya lo saben de qué trata este programa ADA, que es de fomento de vocaciones, que de verdad está padrísimo, déjeme decirle. No es otra cosa más que durante el próximo periodo, es decir, entre septiembre y febrero, ustedes van a estar realizando una serie de visitas, y esto no nada más es para la zona centro, es en la zona huasteca, en la región media y en el altiplano potosino, en donde podrán visitar centros públicos de investigación, universidades, cámaras empresariales, empresas, centros culturales, museos de ciencia y tecnología, y bueno, además de conocer a colegas, compañeros, chicos que quieren seguir adelante e impulsar su carrera profesional, a ustedes se les abrirá un abanico tremendo, pues no nada más de opciones de estudio a nivel superior, sino que también podrán conocer a titulares de instituciones, a rectores, a directores, a empresarias, a empresarios y bueno, a toda esta gran comunidad de los distintos sectores productivos que hacen un mejor San Luis Potosí. Ya lo saben, cierra la convocatoria ya el próximo mes de agosto, así que apúntense, es facilísimo y, importante decirlo, es un programa 100% gratuito. Sí, así que participen, inscríbanse y bueno, por último también recordarles, está abierta la convocatoria todavía, ya el último periodo del año para participar en la convocatoria del Fideicomiso de Multas Electorales para el fortalecimiento de recursos humanos en IDTI desde el Coposí. Así que ya lo sabe, este periodo, bueno, también ya está por cerrar próximamente. Manténgase al tanto a través de las redes sociales del Coposí y de la página web. Y bueno, como yo lo venía diciendo, venimos platicando con el doctor Marco Antonio Sánchez Castillo de la Facultad de Ciencias Químicas. Y bueno, pues ya este gran contexto, doctor, y me gustaría citar precisamente el nombre del proyecto que vamos a seguir desmenuzando a lo largo del programa, y que bueno, como ustedes saben, los que nos escuchan, así es la ciencia porque así funciona y así debe ser. Me permito hacer la lectura para no omitir nada. Dice: inducción de niños y jóvenes de comunidades vulnerables de la Huasteca Potosina al desarrollo sostenible, talleres de desarrollo personal y comunitario, reciclaje de residuos y de uso de energías alternativas. Digo, tan solo el título, lo que me encanta, doctor, es que
No trae ningún tecnicismo, porque realmente no lo trae el título. Luego hay títulos sumamente complejos, pero si se va desmembrando, estamos viendo cómo, lo que usted nos comentaba, esta parte tan integral, que no nada más es, aprovechamos los residuos, no, hay una cuestión de impacto social, de impacto comunitario, de impacto tecnológico y también de sostenibilidad en este sentido, y que bueno, es una parte detonante. Algo que yo creo que sí me gustaría que pudiéramos también ir abordando, ya nos explicaba esta parte de por qué en la Huasteca hubo un diagnóstico previo a nivel estatales y en las regiones dijeron, aquí, con los municipios que comenta, pues San Antonio, Gilitla, Tanlajas, pues evidentemente no podemos negar que hay niveles de marginación altos, complicados, y lo más importante, las condiciones laborales que durante décadas o quizás siglos, pues bueno, se venían dando con esas condiciones de calor y digo, cuando usted nos mencionaba en segmento pasado, y para quienes nos están viendo en Facebook, regresen al inicio del programa porque de verdad está padrísimo este tema. Por ejemplo, el periódico en la Huasteca Potosina en Valle se vende en la noche, se vende en la tarde, o sea, hablando de las condiciones que tenemos hoy en día. ¿De qué manera, cómo se integró el equipo, a partir de este diagnóstico y todo eso? ¿Quiénes se sumaron? ¿Cómo fue integrando usted pues este equipo de trabajo? Y más, reitero, lo decíamos al final del segmento pasado, ¿cómo haberlo logrado en plena pandemia? Que eso creo que lo hace hasta más complejo aún, ¿no? Sí, definitivamente ese fue el principal reto, porque llegamos en plena pandemia con las condiciones que todos conocemos existieron. Y el otro tema fue un problema de comunicación inicialmente. Ya. Porque la comunicación, pues la mayor parte de la población habla Tenec, el 80% de las comunidades hablan Tenec. Hablan también y entienden español, pero pues en condiciones un poco acotadas. Entonces uno tiene que ser suficientemente claro, preciso, corto en términos de las ideas para que ellos sean capaces de comprender y de responder. Entonces el proceso de comunicación fue otro reto que después fuimos resolviendo y al cual obedece también este tipo de proyectos que recibimos el apoyo de parte de Coposit. Pero lo que para mí es fundamental es que llegamos a hacer un tema de energía. Y cuando nosotros les dijimos por qué tendríamos que ser el tema de energía, ellos nos dijeron, ¿para qué quiero energía si en la casa yo no tengo una licuadora? No tengo un refrigerador. Problemática social también de contexto. Televisión. Claro. Entonces, ¿cuál es tu problemática? Mi problemática es que si yo voy a la unidad productiva y saco mi producto, pues en la tarde llega alguien que se conoce como un intermediario, que me compra el producto a un precio muy bajo, luego lo vende él después a un precio muy alto, y el que tiene el beneficio económico de mi esfuerzo y mi trabajo, pues es el intermediario. Entonces yo quiero que me ayuden a romper ese esquema. Y eso es un reto mayúsculo. Tremendo. Porque entonces tenemos a una perspectiva que ya es económica, a una perspectiva que ya es social, que ya es cultural. Y entonces el proyecto empieza a tomar otras dimensiones. Para hacer una historia muy corta, nosotros decidimos ayudarlos a optimizar sus procesos artesanales para la producción de piloncillo desde una perspectiva tecnológica, mejorando la cantidad de producto que generaban, es decir, la productividad, mejorando la calidad del producto, y después de ofrecerles un mejor producto en términos de calidad y cantidad, tomamos un reto mayúsculo para nuestro perfil y decidimos entonces inducirlos al emprendimiento social. Hasta el emprendimiento. Ese tema es fundamental, porque significa que yo le tengo que dar la confianza, desarrollar la autoestima y darle las herramientas o las habilidades básicas para que entonces él mismo se convenza de que puede vender sus productos artesanales en forma directa en el mercado, en la plaza, Exacto. en Valles, en San Luis Potosí. Y eso de palabra es muy fácil, pero al momento de implementarlo es una labor titánica, y decidimos ejecutarla. Y una vez que estábamos en ese ejercicio, nada más para completar la idea estructural, decidimos que ellos tenían el potencial y tenían todos los insumos para diversificar sus productos artesanales. Y actualmente, de ese trapiche, además de la melaza, además del pilón, del piloncillo granulado, que son los productos típicos, ahora sacan dulces a base de piloncillo. Ahora pueden utilizar el jugo para producir etanol o para producir un ron de excelente calidad. Y de la parte de los residuos del bagazo o de los otates, que es otro de los materiales ahí típicos, pueden sacar un producto que se llama el biochar, que cuando se enriquece con aditivos orgánicos propios también de las comunidades, son excelentes aditivos agrícolas para mercados de alto valor agregado. Y también tenemos, por ejemplo, pues el potencial para generar otros productos químicos a partir de esos residuos. Para cada uno de esos productos que acabo de mencionar, el proyecto le desarrolló a los productores un paquete tecnológico.
en donde de manera simple, accesible a su entendimiento, se les dice cómo pueden ellos utilizar lo que está en su unidad productiva para generar ese producto y cómo pueden ellos recibir un proceso de inducción para comercializarlo en forma directa y evitar el intermediario. Eso requiere mucho trabajo y requiere un conjunto de especialistas de diversas disciplinas. Y aquí mi agradecimiento a innumerables colegas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Ciencias Químicas, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Contaduría y Administración, de la Facultad de Agronomía, de la Facultad de Enfermería, por ejemplo, de las coordinaciones del COARA, del CARAO, que fueron quienes nos ayudaron inicialmente en la parte social. Después, a medida que el proyecto evolucionó, requeríamos especialistas ya más sofisticados en términos de energía o en términos de organización comunitaria y en términos también de economía solidaria, que eran conceptos nuevos para nosotros. Y entonces sumaron especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de energía, en el área de organización comunitaria, en el área de economía solidaria de las unidades de Iztapalapa, de las unidades de Xochimilco. Después, para algunos otros temas de los productos tecnológicos, incorporamos a gente de la Universidad Autónoma Michoacana. Entonces Genial. Se hizo un grupo interdisciplinar de alrededor de unos 30 o 35 investigadores que en diferentes etapas del proyecto pusieron su esfuerzo, su dedicación, sobre todo su motivación para poder hacer realidad estas actividades. Y ahí, lo más importante, que la gente nos dio un voto de confianza. Se la creyó y se la jugó. Y entonces ahora tenemos un equipo de voluntarios, productoras, productores, emprendedores de esas comunidades TENEC, comunidades preferentemente piloncilleras, pero que ahora tienen una gama de diferentes productos alternativos, que están capacitados, que están motivados y que están haciendo ya sus esfuerzos hoy en día para generar entonces mejores beneficios económicos, porque esa es la premisa para que haya bienestar social. Claro. No podemos procurar bienestar social si ellos no tienen un peso en la bolsa. Así de claro y llano. Punto. Así de claro. Entonces, y llano. No podemos decir que lo social va primero que lo económico, lastimosamente. Y no podemos decir que lo económico va independiente de lo tecnológico, o va independiente de lo ambiental, o va independiente de lo energético. Y cuando uno entonces se empieza a dar cuenta de que tiene dimensiones tecnológicas, ambientales, energéticas, económicas y sociales, y además culturales, porque todo esto hay que hacerlo preservando las tradiciones de una cultura como la TENEC, que es quizás de las más ricas y más representativas de nuestro estado. Entonces se da uno cuenta de que son los elementos característicos de lo que identificamos como el desarrollo tecnológico. Claro. Y entonces nos damos cuenta de que esa es una forma de progreso en donde nosotros tenemos la responsabilidad como profesionistas, como miembros de esta sociedad potosina, de garantizar igualdad de condiciones de calidad de vida para todos y para todas, independientemente de la región geográfica o de la condición económica o de la condición social o de la condición presente, vivimos hoy, como de la condición futura para los que vengan detrás de nosotros. Exacto. Lograr esa amalgama de conceptos y de hacerlos propios y de vivirlos, yo creo que para mí es una de las principales experiencias como investigador. Sí, porque ahí se ve el producto y digo, hasta de psicólogos terminaron haciéndola, doctor, porque de alguna manera, pues este tema de negociación de entrar en la barrera cultural, pues es que el tema es increíble porque después nos damos cuenta de que si yo quiero tener realmente una incidencia y un impacto en la forma de ser, de pensar y de trabajar del productor, no puedo hacerlo si no lo trabajo conjuntamente con la familia, porque es un sistema agrícola que es familiar o productivo que es familiar. Son estructuras familiares. ¿Quién trabaja en el trapiche? Papá, mamá, los niños, independientemente de las edades, y los abuelos o la gente mayor. Entonces ese núcleo tiene que ser también motivado, tiene que ser también inducido para que de alguna manera, de forma integral, realmente podamos tener una incidencia y un impacto. Y es aquí en donde surge la urgente necesidad de capacitar o de incidir en la forma de ser y de pensar de los niños, de los jóvenes y de las mujeres. Y eso es lo que dio origen al proyecto que recibimos de apoyo, el financiamiento para ejecutarlo de parte de Coposi. No, y que estas brechas generacionales, pues de esta escalera, de esta dinámica de economía familiar y social, que bueno, de verdad interesantísimo. Y precisamente ahorita, regresando a la segunda parte de La Voz de los Expertos, pues adentraremos también al rol tan importante que debieron de haber participado, pues bueno, desde los municipios, los representantes, los distintos
distintos ámbitos que deben de jugar en esto. Y también aquellos que no sabían de este proyecto y que ahora se están enterando, bueno, pues este es un llamado para que si desde sus trincheras, sea desde el apartado público o privado, es hora de sumarse, porque hay mucho por hacer todavía y el doctor precisamente ahorita seguimos desglosando este gran proyecto que tiene una fuerte incidencia, que seguramente va a romper fronteras hasta más allá de nuestro México, y seguramente porque ahí vienen también otras participaciones desde Sudamérica que estaremos platicando. Y bueno, pues estamos llegando ya a la mitad de la voz de los expertos. Estamos platicando con el doctor Marco Antonio Sánchez Castillo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No se vaya, volvemos. Magnética FM XHAWT. Magnética FM 101.3. 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Es la hora 16:33. La temperatura 25 grados, 7 décimas. La humedad 47%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. Sonidos de México. Con la llegada del siglo XXI, el rock mexicano volvió a transformarse. Las nuevas tecnologías permitieron que muchas bandas crearan su música sin depender de grandes disqueras. Desde su cuarto podían grabar, mezclar, diseñar el arte del disco y subirlo a internet. Así nacieron sellos independientes y una escena que comenzó a crecer desde abajo, pero con mucha fuerza. Una red social fue clave, MySpace. Ahí empezaron a sonar nombres que hoy son referentes de la música indie en México. Austin TV, Hello Seahorse, Porter, Quiero Club, Los Fancy Free y Los Dynamite. La escena se diversificó, nuevas propuestas y nuevos públicos. Aparecieron bandas como Zoé, Rey Pila y solistas como Leonardo de Lozane, León Larregui y Siddhartha. También grupos como Enjambre o The Warning, que pasaron de tocar en foros pequeños a llenar Palacio de los Deportes e incluso el Foro Sol. Hoy tenemos plataformas como YouTube o Spotify, donde podemos escuchar lo que queramos con un par de clics, pero aunque son accesibles, no generan grandes ingresos para los artistas. Por eso el formato físico sigue siendo clave para apoyar la música que amamos. No dejemos que se pierda. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos, y le reitero, bueno, pues el Coposit tiene nueva página de Facebook, así tal cual, Coposit. Ya no, a la anterior era Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Ya nos reducimos y bueno, reducimos el nombre y bueno, ya es Coposit. Y bueno, ya lo sabe, como siempre, en las principales redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y también, claro que sí, en TikTok. Ahí usted puede encontrar en @Coposit. Así como también le reitero, bueno, pues todas las convocatorias que no nada más hay del Coposit. Si usted se mete a las redes sociales de Coposit, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, bueno, en X, va a encontrar una serie de convocatorias, inclusive del British Council. También como parte del programa de ADA va a haber este ejercicio de mentorías para los jóvenes, para las y los jóvenes que deseen pues ya irse enfocando sus esfuerzos desde bachillerato para saber cómo prepararse. Y bueno, pues a lo largo del programa hemos estado platicando con el doctor Marco Antonio Sánchez Castillo, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas, con un proyecto que más allá de ser integral, eventualmente tenemos que buscar el hecho de que existan manos, de que esto se multiplique, y a razón de ello, precisamente la relevancia de la responsabilidad que deben de tener las instituciones. Y por ello, doctor, bueno, pues también, pues, ¿de qué manera jugó
y debiera de seguir jugando pues desde los ayuntamientos, porque no nos hablamos de un municipio o de una comunidad, sino que esto es integral y que esto, claro que algún ayuntamiento allá en Michoacán, claro que algún ayuntamiento al día de mañana en Chiapas, en Oaxaca, etcétera, les va a interesar, porque no nada es la cuestión del piloncillo y de la gama de productos que nos habló en el segmento pasado, sino que esto puede incidir de manera brutal en todas aquellas regiones en las cuales, bueno, la cadena productiva todavía tiene muchas deficiencias, porque estamos hablando de la generación de energía. Es decir, no hay lugar en el planeta que no requiera la generación de energía y más de manera sustentable. ¿Qué rol están teniendo o deben de tener y tuvieron a lo largo de todos estos años de gran trabajo, pues desde los ayuntamientos, gente que trabaja en las comunidades ejidales, porque hasta luego las comunidades ejidales también tienen su propio sistema de gobernanza, de estructura? ¿Cuál fue el rol y qué deberían de seguir haciendo para que esto no merme bajo ninguna circunstancia? Sí, aquí la experiencia de nosotros fue muy reveladora. Cuando nosotros llegamos a tocar las puertas, llegamos a hacer promoción en una comunidad, casa por casa, invitándolos a que nos escucharan, a que conocieran un poquito de las ideas, a motivarlos que participaran en estos ejercicios de diagnóstico comunitario, y la respuesta fue nula. Y todo, nada, invitábamos a 100 gentes y llegaban 5, ¿no? Y entonces es bien importante conocer el sistema de gobernanza que se mencionaba. Es cierto, nosotros nos presentamos con el presidente municipal, nos dio la apertura, nos dio la posibilidad de movernos en el municipio, de poner algunos colaboradores de él para que nos indujeran acerca de cuáles eran las comunidades principales, cuáles eran las necesidades. Pero el tema es que ellos tienen un sistema de gobernanza muy particular, que creo que puede ser distintivo de muchas otras comunidades originarias de nuestro país, en donde la asamblea de una comunidad es la máxima autoridad y la que decide qué ocurre y qué no ocurre en la comunidad. Y ellos son la última palabra. Entonces, ellos tienen un sistema de jueces auxiliares o de comisariados ejidales, que son los que, dependiendo de la naturaleza y de las características de la comunidad, son los líderes y los responsables, y los que liderean la realización de estas asambleas. Y en la asamblea es la integralidad de los miembros de esa comunidad la que tiene voz y voto, y la que decide qué sí se hace y qué no se hace. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso y nosotros nos recurrimos a estas autoridades locales y pedimos una oportunidad de hablar en la asamblea, fue un punto de inflexión maravilloso. Ahí cambió. Porque entonces es el comisariado, es el juez el que se encarga de convocarlos, de convencerlos, de darle a uno el voto de confianza, y lo reúne. Y entonces podemos platicar, entonces podemos dialogar. Y entonces tuvimos también la invaluable colaboración de gente que habla español y TENEC, y que entonces ponía en el contexto TENEC lo que nosotros decíamos. Y eso es fundamental, porque cuando alguien nos traducía, entonces la gente tenía otra inquietud y tenía otro interés. Entonces, el tema es ese, saber cuál es el sistema de gobernanza, saber quién es la autoridad y saber que la gente es la que tiene el don, tiene la capacidad para tomar sus propias decisiones. Claro. Y entonces, es cierto, hoy en día hemos entendido eso, y entonces los productores, las productoras, a través de sus asambleas, son los que han generado en comodato los espacios donde ahora trabajamos. Son donde ellos se han organizado para hacer sus propias acciones de gestión, en donde nosotros los hemos capacitado, y ahora ellos saben cómo solicitar sus propios recursos, su infraestructura o los insumos que necesitan para trabajar. Es cierto, en esta nueva administración municipal, los presidentes municipales de los municipios que hemos mencionado ya adquirieron una nueva conciencia del proyecto, y el ejemplo más delatador es que en Tanlajas, por la gestión de la comunidad, recibimos en comodato un espacio de más de 300 metros cuadrados de parte del municipio, en donde instalamos nosotros un centro de innovación para la valorización sostenible de residuos y de recursos naturales. Residuos agroindustriales y los recursos naturales que tienen, que pueden ser frutas, que pueden ser también el sol, que pueden ser también el viento, y que todo nos posibilita entonces para integrarlo de manera armónica en este ejercicio en donde propiciamos desarrollo tecnológico mediante proyectos que resuelven necesidades puntuales
que ellos tienen en su comodidad. Ese espacio es un espacio físico, cuenta con ecotecnologías, cuenta con paneles solares, cuenta con deshidratadores solares, cuenta con un biodigestor, cuenta con una bicibomba, cuenta con estufas ecológicas, cuenta con una unidad para la producción de piloncillo, tienen su propio equipo de fermentación para la producción del ron, y entonces ese espacio es un espacio de demostración. Ya. Es un espacio de capacitación. Y lo más importante es que el presidente municipal ahora lo ha adoptado, el presidente municipal de Tanlajas, como un espacio en donde se debe de capacitar el productor como una condición para que entonces vaya al municipio y solicite apoyos de insumos o de equipos para sus actividades agrícolas o productivas. Entonces, estamos cerrando círculos, estamos realmente haciendo acciones sinérgicas para que todo esto realmente tenga un impacto y un beneficio. Claro. Nosotros encantados de capacitar a los productores, a las productoras en los paquetes tecnológicos. Y si el gobierno lo pone como una condición de que primero se capaciten, entiendan, comprendan y valoren un poco más estos paquetes tecnológicos, entonces pueden ir a hacer su gestión individual. Entonces es un primer ejercicio, un primer gran resultado acerca de los beneficios de trabajar conjuntamente, colegiadamente, claro, sector gubernamental, sector educativo y la población en la atención a necesidades urgentes. Y entonces cambia drásticamente. Y ahí también viene el otro elemento importante: la familia y los niños, los jóvenes y las señoras. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de visualizar al inicio del proyecto la importancia de concientizar a los niños, a los jóvenes, a través de las instituciones educativas primarias, secundarias y preparatorias, que han sido muy colaborativas y que siempre nos han abierto las puertas para ir y platicarles a los niños la importancia de que validen y valoren el valor de la persona. Que ellos valen por sí mismos, que tienen derechos. Sí, lo que decía, trabajar hasta la autoestima de los niños. Y que los jóvenes se den cuenta de que tienen el derecho a la educación. Y que la educación les abre un espacio para mejor calidad de vida. Para que ellos mismos, sus familias vivan mejor, y que entonces aspiren a ser ingenieros, o que aspiren a ser médicos, o que aspiren a ser diseñadores, lo que quieran. Exacto. En comparación con la idea que tienen de repente, pues que se van de traileros, o que se van de meseros, o que se van a trabajar a la zona industrial de Monterrey, sí, o de San Luis Potosí. O actividades hasta indebidas también. Que todas son actividades pues buenas, ¿no? Cuando se hace con profesionalismo y con responsabilidad, pero que no se traducen entonces en un beneficio a futuro para la comunidad. Para la misma comunidad. Entonces, el ejemplo de este ejercicio, de hacer esta difusión del desarrollo sostenible, del valor de la persona, de la familia, de la comunidad, del medio ambiente tan fantástico que tienen a su alrededor, en donde tienen frutas, en donde tienen otro tipo de productos agrícolas, en donde tienen también espacio para la ganadería, dependiendo del sector donde se mueven, que lo valoren, que lo respeten, que lo cuiden. Claro. Y como todos sabemos de que finalmente se generan residuos en todos los entornos, en el agrícola, en el ganadero y en la familia, pues que entonces se den cuenta de que tienen entonces que recuperar esos residuos y tienen que hacer una, digamos, labor de gestión para saber cómo separarlos y cómo dirigirlos para algo que se conoce como el reciclaje, que puede recuperar alguno de esos productos y los puede reincorporar a la cadena de valor. Y que cuando eso no puede ocurrir, existen entonces otras estrategias para seguir sacando valor agregado de esos residuos. Probablemente en otra cadena productiva, probablemente en otro tipo de producto, en otro tipo de servicio. Pero ese concepto es vital. Y para nuestra sorpresa, entre más jóvenes son los estudiantes, mejor lo aprenden, mejor lo absorben y más entusiastamente dan ejemplos de cómo lo podrían utilizar. Ya. En este ejercicio de difundir estos temas que acabamos de comentar, desarrollo sostenible, economía circular, valorización de residuos y de ver la parte social para el individuo, para la familia y para la comunidad, lo que a mí más me llamó la atención es que cuando uno se acerca y hace sus actividades lúdicas para tratar de inducir esos temas entre los niños, preferentemente en primaria, es increíble cómo los niños de primaria responden a las preguntas, se pelean por dar la respuesta, son creativos, generan ideas, se les ocurren cosas, no tienen pena. Y lo que es realmente sorprendente, cuando uno habla, por ejemplo, de reciclaje, un niño de primero de primaria en una comunidad lejana, en Tamuín, en Tanlajas, en San Antonio, en cualquiera de esas comunidades, ya escuchó del reciclaje.
Ya hay este sentido de esa apropiación del concepto. Y cuando a su nivel uno dialoga con ellos, resulta que en el kinder los pusieron a hacer algún objeto a partir de residuos. ¿Algún taller? Sí, alguna alcancía o algún objeto decorativo o algún recipiente o una macetita. Tienen perfectamente claro el concepto de que tienen que recoger el residuo y de que lo pueden aprovechar para hacer algo a su gusto, a sus necesidades. Primero y segundo de primaria. Ahí está el capital. Dice uno, ahí está el capital. Carambas, o sea, ¿cómo hasta acá esa información llegó? Entonces ahí mi felicitación de verdad para todas aquellas docentes del área, por ejemplo, pues desde kinder, desde jardín de niños, porque dentro de sus programas han sido, yo creo que muy profesionales y cumpliendo el programa o por iniciativa propia, ya han inducido a los pequeños ese entusiasmo, esa necesidad, esa pertinencia de valorizar sus residuos, de saber que algunos se pueden separar y se pueden reciclar y otros se tienen que separar y que se tienen que tirar apropiadamente. Y después también viene el otro sentimiento de que cómo es posible que cuando están ya en primero o segundo de prepa ya no tienen esa chispa. Ya no tienen esa creatividad. Ya se les olvidó quizás esos principios y esos valores que en tierna edad los tenían. Yeah. Entonces, de alguna forma, tenemos que también ser responsables de esa situación en donde este proceso de formación tiene que ser sostenido. Exacto. Este proceso de formación tiene que ser monitoreado. Este proceso de capacitación tiene que ser alentado. Y entre más elementos de ciencia y de tecnología se pongan sobre la mesa, de manera tan simple como una ecotecnología, tienes un recurso natural, lo puedes transformar mágicamente en algo que te facilita hacer el trabajo, en algo que te da comodidad, en algo que te da la posibilidad de que estés pues con mejores condiciones de trabajo. No, claro, absolutamente. Y eso es muy fácil cuando se tiene la posibilidad de enseñarles. Exacto. Mira, este es un panel solar. Mira, este es un biodigestor, sale gas y puedes hacer esto o aquello. Oye, mira, esta es una visibomba y opera así. Oye, mira, si tienes frutos, los puedes deshidratar y les puedes extender el tiempo de vida y los puedes presentar de otra forma, y les puedes dar cierto sabor y características y suples un montón de productos que no te nutren. Claro. Y entonces hay un montón de elementos y de estrategias. Es realmente alegórica las imágenes que nosotros podemos poner sobre la mesa sobre cómo catalizar, cómo interrelacionar, cómo sacar un efecto sinérgico de ciencia, de tecnología aplicadas a la solución de problemas utilizando recursos naturales y utilizando residuos que a la vez resuelven una problemática ambiental. Entonces sí se puede. Claro. No digo que nuestro programa ya esté en un punto de consolidación. Se sigue desarrollando, se sigue nutriendo de ideas. Debemos seguir trabajando, pero ya tenemos esa primera sensación de que sí es posible, de que vale la pena. Ya se demostró. De que hay gente de que lo puede absorber y que si los cuidamos y los cultivamos como si fuera una plantita a los jóvenes con estudiantes, el tiempo, a mediano plazo, a largo plazo, van entonces a tener otra conciencia, van a ser responsables, van a tener la motivación y sobre todo van a tener la habilitación y una imagen de cómo y qué pueden hacer para ellos, sus familias y sus comunidades. Y yo creo que eso es muy esperanzador. Claro. Yo creo que eso es un reto que realmente pues no puede uno olvidar, ¿no? Así es. Es cierto, uno tiene que pues cumplir también la parte técnica científica propia de la disciplina y de las instituciones a las cuales trabajamos. Entonces, en ese concepto, pues lo que nosotros queremos es que este modelo, que originalmente se está desarrollando y probando en una comunidad piloncillera TENEC para el sistema productivo caña de azúcar Piloncillo para microproductores en zonas de alta vulnerabilidad social y económica, y de marginación, claro, sea una propuesta que pueda ser extendida a otros sistemas productivos en otras regiones del país. Y se tiene que... Déjame ir rapidísimo al último segmento que tenemos el día de hoy en La Voz de los Expertos. Para quienes nos están escuchando, les reitero, está la transmisión a través del Facebook Live. Hemos platicado, pero de verdad, un proyecto de altísimo impacto para San Luis Potosí, que sabemos que romperá fronteras. Estamos platicando con el doctor Marco Antonio Sánchez Castillo, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No se vaya, volvemos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites.
Es la hora 16:51. La temperatura 25 grados, 7 décimas. La humedad 47%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. De vuelta ya entrando a la recta final de La Voz de los Expertos y bueno, hemos tenido una charla de verdad interesante, intensa y que de verdad usted tiene que correr la voz de lo que se está haciendo desde la trinchera científica para beneficio de San Luis Potosí, porque el piloncillo, créanme, o sea, esto es un producto internacional, es más, hasta se exporta, pero necesitamos que de la raíz, que la gente que lo produce de origen, pues también se vea beneficiada, porque esto va a detonar finalmente en mejores condiciones económicas y precisamente a lo largo del programa, pues hemos venido platicando con el doctor Marco Antonio Sánchez Castillo, investigador y gran impulsor y promotor de este gran proyecto, y precisamente, doctor, estos últimos minutos que tenemos, sí me gustaría visualizar sobre algunos aspectos, un ejercicio de prospectiva, ¿no? Es decir, digo, todo tiene su catalizador, todo tiene su punto de arranque, su punto de ignición, así como cuando encendemos el auto del motor, el motor del auto, perdón, pero que también, digo, para que algo tenga este impulso de decir, ya agarró velocidad y ahora sí nos vamos para adelante. ¿Qué se esperaría dentro de los próximos años? O sea, ¿qué se visualiza lograr? Además de qué se requiere, porque es momento también de que, como dicen en Navidad, nuestro wish list, nuestra lista de deseos, en decir, a ver, desde la trinchera gubernamental se requiere esto, no nada más bastó, y esto sí vamos a dejarlo muy en claro, con apoyo del Coposit, digo, el Coposit dio la ignición de alguna manera, pero pues bueno, no va a llevar a marcha un motor tan grande como este, y que también los desafíos que demanda desde el empresariado, desde la sociedad civil, en este ejercicio de prospectiva para que se logre eso, también, ¿qué deben de hacer? ¿Cómo deben de sumarse? Porque seguramente no todo es dinero, digo, las gestiones para abrir una puerta, romper una barrera cultural, pues no fue con dinero, sino fue por tocar puerta, gestiones, saber cómo entrar, entender la estructura, la gobernanza que tienen, y bueno, es un ejercicio que involucra muchos elementos. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es esta lectura de este ejercicio de prospectiva? ¿Cómo se debe dirigir? ¿A dónde dirigir para llegar a buen puerto a esto, no? Sí, un pequeño comentario sobre lo que acaba de mencionar. ¿Cómo es posible derribar la barrera cultural? El valor de la palabra. Eso. Cumplo lo que digo. Exacto. Para ellos esa premisa es vital. Es universal esto. Totalmente. Lo que usted acaba de decir es universal. Total, y se dan todos. Completamente. Así debiera ser. Sí. Concuerdo. Entonces, es universal. Eso nos abrió las puertas y eso los ha dado al favor de la confianza de ellos. Ahora bien, técnicamente, ¿qué se puede hacer? Un productor se levanta con su familia a las 5 de la mañana, empieza a las 6, trabaja hasta las 3 de la tarde, saca 50 kilos de piloncillo granulado que se los paga como el intermediario de cine. Por el proceso que tiene, las características ancestrales distintivas del proceso, que se pueden preservar en gran medida. Pero un servidor tuvo la oportunidad de ir a Colombia, ya en 2 oportunidades en los últimos 8 meses, y ver cómo lo hacen en Colombia, porque es otro de los productores mundiales de piloncillo o de panela. Uh-huh. La diferencia está en el trabajo en equipo. Los productores de allá trabajan 5 o 6 en equipo, y en una unidad con las mismas características que tenemos aquí, en el mismo clima, en las mismas condiciones de infraestructura, producen 1000 kilos al día. ¡Ah, caramba! En un sistema que se llama de semilote o semicontinuo, que es en contraste a un sistema de lote en donde trabaja un solo productor aquí en San Luis Potosí. Entonces, se pueden implementar tecnologías, cambios tecnológicos, se pueden inducir también nuevas formas de colaboración, equipos de trabajo entre los productores, para los cuales necesitamos el apoyo también de especialistas del área social y de sistemas organizacionales que vengan y nos ayuden a cambiarles el chip de que el trabajo en equipo es mejor, es más eficiente, claro, y te da más resultados. Y eso es fundamental. Se tiene que seguir formando recursos humanos que vayan a
hacer esa transferencia de saberes. Lo que nosotros hacemos en ciencia y tecnología se tiene que hacer en la práctica en campo, con menos infraestructura, con menos recursos y con menos condiciones operativas. Pero eso es posible. Es cuestión de estrategias y de creatividad. Se debe seguir formando a los productores locales para que ellos sean los responsables de sus propios procesos productivos y los responsables de transferir esta luz a las generaciones que vienen en TENEC. Entonces nosotros tenemos 7 productores formalmente capacitados por organizaciones que se dedican a esto en el país, que ahora son los que lideran esos proyectos en TENEC. A su forma de ser, a su forma de decir y a su forma de hacer, pero que cumplen con un rigor tecnológico, de tal manera que los productos que salen cumplen con la normativa para ser vendidos en el mercado, que es un factor no trivial. Entonces, la formación de recursos humanos, la formación de productores que hablan TENEC y que sean los que se encargan de transferir, y sobre todo la labor de integración familiar, comunitaria y de difusión en los más pequeños, desde el kinder hasta la prepa, es fundamental para que estos esfuerzos no se pierdan, para que lo que se ha sembrado y se ha empezado a cosechar siga creciendo y rinda más frutos. Se requieren mayores apoyos económicos. Decimos con claridad, no puede haber desarrollo social si no hay una inversión económica que la catalice. Entonces requerimos mayores apoyos del gobierno municipal, mayores apoyos del gobierno estatal y del federal, a través de las diferentes carteras que estén asociadas, por ejemplo, a agricultura, a ganadería, a pueblos indígenas, medio ambiente, pueblos indígenas, a medio ambiente, a Secretaría de Cultura, Secretaría de Energía. A energía, a la del trabajo. Claro. O sea, este es un tema para todas las carteras, pero también de manera muy especial, aprovecho esta oportunidad para decirlo, del sector privado. O sea, requerimos también que el sector privado se convenza de que estos productores pueden ser, pues los que abastecen su cadena productiva. A lo mejor de manera muy simbólica, pero que les tienen que abrir esa oportunidad para que los empoderen y les den confianza. Para que nos apoyen también visoreando y siendo partes de este esfuerzo en el campo de algunas otras tecnologías que podamos implementar, demostrar y capacitar a los productores para que las puedan hacer en diferentes tipos de productos. Entonces el apoyo privado es también ahora muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden apoyar con recursos económicos, pueden apoyar con equipos, pueden apoyar con capacitadores, pueden apoyar con imagen, pueden apoyar comprando productos, pueden apoyar de 1000 formas. Y ellos mejor que nosotros saben cómo pueden. Entonces, es una labor concertada entre las organizaciones privadas y las organizaciones públicas y el sector educativo. Seguimos que tener esa motivación para empujar, para con un poquito más de experiencia, decir por dónde se debe de ir en el camino de este tipo de proyectos, cómo se pueden optimizar, cómo se pueden mejorar, cómo se pueden documentar, cómo se quedan validados y cómo se pueden extrapolar a otros sistemas productivos. Porque nuestra experiencia es que habiendo hecho esto a un nivel en donde fuimos a una zona de alta marginación social y económica, tomamos residuos agroindustriales y los transformamos, esa experiencia nos permite ahora tener un proyecto equivalente de primer nivel de desarrollo tecnológico a nivel mundial, con 2 consorcios en Estados Unidos formalmente establecidos para la gestión de los residuos plásticos postindustriales. Esta va dirigida directamente a la industria y al sector de servicios. Y el tema del plástico es algo enorme, es un reto mayúsculo hoy en día. Entonces, completamente. ¿Cómo un proyecto de una naturaleza tan social nos capacitó, habilitó para ir ahora al otro extremo de la cadena? Entonces habrá oportunidad de comentarlo algún día. Claro que sí. La invitación para volumen 2. Profesores de nuestra institución y de otras a sumarse a este esfuerzo, particularmente de las instituciones educativas de la Huasteca. La invitación está abierta para ellos, para el sector gubernamental, que prodigue, que diversifique, que amplíe los apoyos de forma dirigida para ciencia, para tecnología, para formación de recursos humanos en edad temprana, y también la invitación para el sector privado de que abra sus espacios de captación de ideas y de responsabilidad social, para que entonces pueda retribuir un poquito, no a nosotros, sino a estas comunidades que vale la pena invertirles. Es una urgencia, es una oportunidad enorme,
Y sabemos nosotros que los beneficios a la larga no son para las personas, son para las comunidades, son para las sociedades. Es un efecto dominó. Doctor, ¿dónde lo pueden localizar? Porque seguramente algún empresario, alguna cámara empresarial dicen, bueno, ¿y dónde? ¿Cómo lo localizamos? Digo, yo estoy a sus órdenes en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy responsable también de divulgación y de la parte de vinculación de esta facultad. Fabuloso. Tengo esa responsabilidad. Mi correo electrónico es masánchez, todo junto y con minúscula, masánchez@uaslp.mx. Ya lo saben, doctor. Seguramente seguiremos hablando de este tema y tendremos un volumen 2 porque es importantísimo continuar y dar promoción a estos grandes proyectos de impacto. Doctor, ha sido un gusto, mi felicitación y que bueno, se siga sumando esto en beneficio absolutamente de todos. Muchas gracias, un saludo a todos, hasta la próxima. Gracias doctor. El doctor Marco Antonio Sánchez Castillo, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la máxima casa de estudios. Yo le quiero agradecer a usted que nos acompañó durante esta tarde y bueno, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT, yo soy Edgar Jiménez y como siempre me despido con la frase de la serie Cosmos Mundos Posibles: mientras más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probable es que lo utilicemos mal. Hasta el martes. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. Magnética FM XHAWT. Magnética FM 101.3. 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Es la hora 17:03. La temperatura 25 grados 7 décimas. La humedad 47%. Crear, soñar.